Entonces, hermanos, mire, ese es uno de los propósitos de estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? No es igual no estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y bueno, yo también he estado en la casa en un tiempo cuando no podíamos llegar. Y en veces, hermano, la verdad es que uno está allí, pero no está, ¿verdad? Ahorita vengo ahí, deja usted como que está y se pone a hacer otras cositas, ¿verdad? Pero aquí cuando estamos, aquí estamos. También, hermano, hay que poner atención, a enfocarnos, hermano, en lo que estamos para recibir todo lo que Dios nos quiera dar, ¿verdad? Así que vamos a orarle al Señor, pidiendo, hermanos, que nos ayude a todos a recibir lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta preciosa tarde que nos das, Señor, en este edificio con aire acondicionado, con bancas cómodas, Señor, venimos aquí con nuestro corazón abierto, atento, Señor, para rendirte a ti culto, alabanza, adoración y escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, Señor, a recibir y a poner atención, Señor, para que podamos escuchar, Padre, todo lo bueno que tú compartes con nosotros. Señor, cuando tu presencia se haga real, porque tu pueblo te adora, te bendice, Señor, que lo podamos sentir y ser renovados con fuerzas tuyas, mi Dios, para continuar en esta lucha, esta batalla, en esta tierra, donde la maldad se multiplica, donde el corazón del hombre, Señor, está desviado. Padre, ayúdanos, mi Dios, a caminar contigo día tras día y no seguir, Señor, lo que este mundo hace y ofrece, porque ahí anduvimos en otro tiempo, Padre, y nos rescataste, nos redimiste, abriste nuestro entendimiento para que pudiéramos ver diferente, y por eso hoy estamos aquí, mi Dios, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Diga, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Y quiero enviar un saludo a nuestro pastor, hermano Carlos. Qué bueno, hermano. Gusto de verlo, hermano. El pastor tuvo un viaje bastante largo, pero qué bendición que está con nosotros esta mañana. Vamos a cantar. Los invitamos que canten con nosotros. Amén. Hermanos, ¿están dormidos, hermano? Amén, hermanos. Amén. Vamos a cantar Eres tú. Cantemos todos juntos. ¿Quién más tendrá de mi compasión?
siguiente canto, este canto se vale aplaudir, hermanos. Así que si usted quiera usar sus manos, úselas, hermanos. Amén. Vamos. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Sin dudas, por el valle, si hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Y su amor nunca termina, y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Amén. ¿Ya estamos despiertos, hermanos? Amén. Sí, amén. Un fuego de valor. Siguiente canto. Vamos a cantar. Fuego de valor
Están cantando bien, hermanos. Tenemos un coro muy bonito. Todos nosotros aquí, hermanos, juntos. Amén. Vamos a cantar la siguiente alabanza es un salmo. Escucha, Señor, mi oración. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Amén. Buenas tardes, hermanos. Antes de empezar, quiero... Hello, ¿se oye? ¿Sí? Ok, quiero leer un verso en la palabra del Señor. Es Jeremías 29, verso 11. Dice lo siguiente. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Hermanos, les quiero pedir más bien decirles que podemos confiar totalmente en la palabra del Señor. Y también les quiero decir, hermanos, que ahorita que estamos pasando por un valle de oscuridad mundial, no quiero que se desvíen con todas las mentiras que están afuera en los medios de comunicación. La única verdad que tenemos, en la que podemos confiar, es la palabra del Señor. Y la palabra nos dice, sin duda, que aquellos que son parte del pueblo del Señor pueden confiar que el Señor tiene buenos planes para nosotros. Planes aquí en la tierra y planes futuros en ese lugar eterno donde vamos a estar unidos como un pueblo. Vamos a orar. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y esta mañana, Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, que nos das esperanza, que nos das ánimo y podemos confiar totalmente, Señor, en tu palabra. Dice tu palabra, Padre, que tienes muchas cosas buenas
para aquellos que han depositado su fe en ti. Padre, este día te pido que bendigas todas las ofrendas y que bendigas, Padre, a todo dador alegre con buenas bendiciones. Esto, Padre, te lo pedimos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Buenos días, hermanos, bienvenidos, siéntanse muy bendecidos en la casa del Señor, hermanos. Qué hermoso día es hoy. Mi nombre es Sarita y les quiero ahora dejar saber, hermanos, algo muy importante. Hoy es nuestra coinonía. Hoy es el día especial que tenemos para ustedes, para estar conviviendo, hermanos, para estar juntos. Habrá oración, bautizo, será una noche de adoración y tendremos un poco más de regalitos y algunas comidas aquí. Hermanos, también les quiero recordar que tenemos nuestras tarjetitas de oración para que ustedes puedan poner ahí todas sus peticiones, todas sus inquietudes. Estas tarjetitas son anónimas si ustedes gustan y si quieren poner su nombre y su número de teléfono, nosotros las podemos contactar. Tenemos un grupo de hermanas todos los días orando por todas las peticiones de la iglesia y queremos que ustedes también sean parte de este grupo, hermanos. Bueno, también les quiero decir algo muy importante. El pastor David cambiará próximamente su estudio, que era el día miércoles, ahora lo estará dando los jueves a las 6:30, para que nosotras como mamás podemos traer a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, y ellos puedan también tener su tiempo con Dios y nosotros podamos tener nuestro estudio también. Y muy importante, bueno, les quiero recordar que nuestra hermana Carolina tiene su cafecito. Nosotros podemos ir con ella este agosto 27 a las 6 de la tarde. Por favor, hay que confirmar nuestra asistencia y nos queremos conocer. Así que este será un cafecito especial para las damas. Espero sigan disfrutando y les recuerdo que tienen sus boletines en sus manos para que los puedan volver a leer. Gracias. De sus clases, levantémonos y saludémonos unos a otros, hermanos. Vaya, no tengan miedo de ir al otro lado del cuarto a saludar a alguien que no han visto, que no conocen. Pónganse de pie, hermanos. Saluden a las personas, especialmente las nuevas caras. Tomemos nuestro asiento ya, pues ya vamos a comenzar.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos otra vez. Bueno, hermanos, muy buenos días otra vez. Tomemos asiento. Hermanos, es un gusto enorme, una bendición enorme estar en la casa de Dios. Amén. Estuvimos fuera esta semana con mi esposa y mi hija visitando a mi pueblo de que no había visto en 10 años. Estuve de vacaciones y ayer tuvimos un día de viaje que quiero olvidar, que pasamos 8 horas en el avión, en el aeropuerto en Dallas, se canceló el vuelo. Esta mañana yo llegué en Los Ángeles a las 10:15 de la mañana. Recién aquí a las 12 llegué aquí a la iglesia directamente del aeropuerto. Mi esposa y mi hija siguen viajando. Estuve de vacaciones, pero no me siento descansado, me siento más cansado de lo que me fui. Y después hay que averiguar dónde están las maletas. Pero lo más importante ahorita es que estamos en la casa de Dios para compartir la palabra de Dios. Vamos a estar el día de hoy, hermanos, en Hechos 16. La hermana Adita anunció los anuncios y muy importante, quiero recalcar, hermanos, regresemos esta noche, tenemos otra noche de adoración, oración, también tenemos bautizo. Creo que lo último que vi, habían 10 personas apuntadas para bautizo esta noche. Es una celebración grande que vamos a tener, hermanos. Va a ser en inglés y en español, alabanza en inglés, alabanza en español. Creo que hay un canto también donde está el coro, va a estar el grupo de alabanza en inglés. Es un tiempo precioso, hermanos, y después vamos a tener un tiempo de postres afuera para que pasemos un tiempo en comunión unos con los otros. Lo otro que quiero recalcar también, que a partir de esta semana el estudio de Apocalipsis, que hacemos los miércoles a las 6:30, se está cambiando para el jueves. La razón que lo hacemos, cambiamos los horarios durante el COVID para no tener tanta gente en la iglesia, pero como ya estamos abriendo otra vez, lo estamos poniendo para el jueves porque en esa misma hora los jóvenes tienen su estudio y su tiempo con los jóvenes a las 6:30 y los niños también tienen clase. Así que traigan sus niños, traigan sus jóvenes y se van a la clase de Apocalipsis, que es a las 6:30. Comenzamos con oración y después el estudio. Bueno, vamos a comenzar. Ahora sí, Hechos capítulo 16. Gracias a Pastor Rich por cubrir para mí la próxima semana. Siempre he dicho, nosotros somos parte de la iglesia en inglés, no somos una iglesia separada. Pastor Rich y yo elaboramos el calendario de sermones y predicamos, en inglés se predica el mismo pasaje que en español, así cuando él está fuera, yo le cubro y cuando yo estoy fuera, él me cubre, así que no nos perdemos la continuidad de la serie que estamos siguiendo. Y estamos estudiando el libro de Hechos este año, hermanos, versículo por versículo, y ya estamos en el Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16. Y al final del capítulo 15 comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Entre el primer viaje y el segundo viaje que vimos, el primer viaje está el capítulo 12 y 13, vimos como 5 años pasan entre el primer viaje y el segundo viaje misionero. En medio de ese tiempo, Pablo regresa a Jerusalén y es donde está el concilio de Jerusalén que se estudió la semana pasada, donde se habló la importancia de estar unidos en las doctrinas esenciales de la iglesia. Y hay otras cosas de preferencia que no deben ser motivo de separación en la iglesia. Y al final de ese capítulo vimos que comenzó el segundo viaje misionero de Pablo. Y igual como el primero comienza desde Antioquía y nos dice el 15:16 que antes de comenzar su viaje fueron a visitar las ciudades que fueron la primera vez, que estaban en el mismo lugar que ya visitaron en su primer viaje. ¿Y por qué regresaron? Nos dice que regresaron para darle seguimiento, para asegurar que se habían mantenido en la fe. Así comenzaron ese seguimiento en Siria, en Sicilia. Y es importante, hermano, lo que siempre he dicho, la función de la iglesia no es crear conversos. La iglesia no está aquí solo para que hagan una confesión y pase adelante. Ahí comienza la obra de la iglesia. La obra de la iglesia es hacer discípulos, es enseñar,
para poder llevar nuestra obra que Dios tiene para nosotros afuera. Y así comienza y dice que fueron a Siria, a Cilicia, confirmando a las iglesias, fortaleciendo, reafirmando lo que se había enseñado, promoviendo la sana doctrina. Y ahora llegamos al capítulo 16. Pablo y Silas están en Derbe y Listra y otra vez visitando esas iglesias que fundaron y ahí es donde vamos a estar en el pasaje de hoy. Regresan y encuentran una iglesia con creyentes firmes y con un testimonio que están caminando con Dios. Así que vamos a leer los primeros 16 capítulos, 16 versículos del capítulo 16. Dice la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Esas son las ordenanzas que vimos la semana pasada en el 15, para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y pasando justo junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por cada familia que está presente, los que nos están viendo a través del internet en esta transmisión. Cada persona, Señor, que está aquí escuchando mi voz, te pido que en este tiempo, esas cargas que hemos traído durante la semana, esas inconveniencias, esas adversidades, dificultades, Padre, que los pongamos a tus pies y nos enfoquemos en lo que tú tienes que decir. Padre, dame palabra a mí, Señor, para predicar en tu poder y no en el mío, Señor. Controla mis palabras, mi postura, mi entonación, todo, Padre, de mí, para que te dé la honra y la gloria en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, aquí vemos el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. Y el título del mensaje que le puse es: Dios provee para su obra. Dios provee para su obra. En su boletín, en la parte de atrás, tienen las notas. Si no estás viendo con la aplicación, ahí está también las notas en online. Y vamos a ver, hermanos, en este pasaje podemos ver 3 puntos. Podemos ver primero los obreros que Pablo tiene en esta misión. Podemos ver la obediencia de estos obreros. Y después vamos a ver la obra que Dios hace a través de ellos por su obediencia. Vamos a comenzar, los obreros. Pablo y Silas comienzan este viaje y ellos no pueden hacer esta obra ellos solos. Esta obra es demasiado grande para hacerlo solos. Necesitan obreros fieles para unirse a esa misión. En su primer viaje, si recuerdan, Marcos había abandonado la obra. Así que Dios provee su reemplazo aquí en la iglesia de Listra. Nos dice el versículo 1 y 2. Dice: llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía. Y dice que daba buen testimonio. Y Pablo le pide a Timoteo que se una a la misión y lo prepara. Y vamos a ver más adelante cómo lo prepara, pero creo que noten, hermanos, que en la obra de Dios, en el reino de Dios, ninguna persona es indispensable. Todos tienen una función, pero nadie es indispensable.
No hay ningún obrero, no hay ninguna persona que trabaja en su propio poder. Dios siempre cumple sus misiones. Hay ciertos creyentes, hermanos, que piensan que Dios se ganó la lotería cuando se convirtieron cristianos. Hay creyentes que piensan que son los últimos Coca-Cola en el desierto, como dice mi esposa. Hay creyentes que piensan que la iglesia no funcionaría si ellos no estuvieran en la iglesia. Qué suerte que estoy aquí en esta iglesia. Esto va a sonar un poco fuerte y tal vez hasta puede ofender, hermanos, pero Dios no nos necesita. Dios no nos necesita para cumplir su obra. Podemos ver en la Biblia siempre que Dios cumple su propósito con o sin obreros. Ahora, esto no significa que Dios no quiere que obremos. Claro que sí. Dios desea que obremos. Dice la palabra que quiere que seamos colaboradores de su obra. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, si tú eres un creyente, Dios tiene una obra para ti. Y dice la palabra que esa obra lo preparó de antemano y espera que cumplas esa obra. Y Él no solo prepara la obra, sino que nos equipa para hacer esa obra. Y es la función de la iglesia ayudar a las personas, descubrir, ejercer y entrenar para poder desarrollar esa obra. Pero Dios va a cumplir su función, sin o con nosotros. Pero Él nos invita, esto es el amor de Dios, la gracia de Dios, que nos invita a que formemos parte de su obra. Eso es un privilegio, hermanos. Es un privilegio obrar para Dios. Es un privilegio colaborar con Dios. No lo hacemos por obligación. No lo hacemos para demostrar qué buenos somos. No lo hacemos para conseguir la elogio del mundo, sino para gozarnos cuando ejercemos el privilegio de poder obrar para Dios. Si todo creyente tuviera esta actitud, no habría falta de obreros en la cosecha. No había falta de obreros en el campo con Dios. Hermanos, ¿saben cuáles son las palabras que un pastor más desea escuchar? No es buen sermón, pastor. Eso no son las palabras que un pastor desea escuchar. Las palabras que un pastor más desea escuchar es, pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Dónde hay un ministerio que me necesita? Esas son palabras, hermanos, que a un pastor, a un líder, le hace sentir que las personas quieren experimentar ese privilegio de obrar para Dios. Es un privilegio, hermano, es un privilegio obrar en la viña del Señor. Muchas veces no reconocemos este privilegio porque no miramos la obra como Jesús lo miraba. No reconocemos la gran necesidad que hay en este mundo. En Mateo capítulo 9, la multitud de personas venían siguiendo a Jesús. Muchos estaban ahí porque estaban curiosos nada más. Escuchaban que hacía milagros y querían ver un show. Dios muchas veces les daba de comer Jesús y querían ver lo que está pasando. Como todo, cuando pasa algo, todos se amontonan ahí. Pero lo que Jesús ve la gran necesidad espiritual de las personas. Mira que dice Mateo 9, 36 y 37. A ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esa palabra significa que sus entrañas se movieron por ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Necesitamos esa compasión de Jesús para cumplir la obra que Él nos dejó. Él miró esa condición espiritual de la multitud, vio esa necesidad espiritual que tenía esa multitud. Él miró un pueblo que necesitaba conocer un Salvador. Él no miró al pecador, Él no miró al pecado, sino que miró el potencial de esas personas. Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo miramos a las personas que nos rodean? ¿Cómo miramos a las personas que no conocen a Cristo? ¿Cómo miramos a las personas que son pecadores, que pecan, que hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios? ¿Los vemos como pecadores que van a una destrucción eterna? ¿O nos enojamos por la manera como se comportan? Nos apartamos de ellos porque no son como nosotros. ¿Vemos a los problemas en las personas o vemos su potencial, lo que Dios puede lograr con ellos?
Hermanos, así éramos nosotros todos. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros pecados. Nosotros, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos parte de esa multitud que estaba como ovejas sin pastores. Y porque alguien tomó un tiempo para hablar con nosotros acerca de Cristo, logramos tener el gozo de la salvación. Jesús no miraba lo que las personas eran, sino que miraba lo que podrían ser por su gracia. Hermanos, hay mucho para hacer en la obra de Dios, pero no hay suficientes obreros. La cosecha es abundante, dice este versículo, pero no hay suficientes obreros para cosechar. Dice la estadística, dicen que 8 de 10 creyentes no han compartido a Cristo en los últimos 6 meses. No han invitado a alguien, no han hablado a alguien de Jesús, no han dado un testimonio de qué Dios ha hecho en su vida. La mies es mucha, pero hay pocos obreros. ¿Y qué debemos de hacer al respecto? Si seguimos ese versículo más adelante, dice el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Dice Jesús, orar, oren que Dios dé la cosecha. Toda obra comienza con la oración. ¿Y para qué debemos orar? Dice, para que envíe Dios obreros. Entonces solo tengo que orar, no tengo que salir, ¿verdad? No tengo que ir al campo, no tengo que compartir a Jesús a otros, solo tengo que orar que otros vayan, no tengo que ir yo. Si oro, no tengo que ir. Eso no es lo que dice la palabra. Sigue leyendo. Claro que no dice. A medida que desarrollamos esa compasión, cuando oramos por otras personas, cuando oramos por esas personas que necesitamos a Cristo, cuando esa persona que Jesús te puso en tu corazón, cuando oras por esa persona por nombre, Dios pone un deseo en tu corazón para hablarle a esa persona. Así que no nos sorprendamos que cuando oremos que Dios envíe cosechas, obreros a la cosecha, ese obrero que envíe va a ser tú. Tú mismo, Dios te va a cambiar y te va a decir, sí, hay que enviar obreros, pero tú eres la persona que yo escojo para eso. Oren para esa persona, pero también estén dispuestos a ir a hablar con esas personas. Oramos específicamente por las personas que queremos que conozcan a Cristo. Si sigue leyendo más adelante en Mateo 9, cuando dice la mies es mucha, pero la cosecha es poca, dice obren para que Dios envíe obreros. Y después inmediatamente en el capítulo 10, ¿qué hace Jesús? Envía a estos discípulos 2 por 2 afuera al campo. Los mismos que les dijo que obren para obreros, los envía y se convierten como los obreros. Debemos estar dispuestos a ser esos obreros para obrar en la viña del Señor. Nos dice algo también acerca de Timoteo, este joven varón que Pablo escogió. Dice que daban buen testimonio de él. Debemos de dar buen testimonio. Un obrero da buen testimonio del evangelio que proclama. Un obrero está representando al Rey de Reyes. Está representando un evangelio que transforma vidas y tiene que demostrar con su vida que fue transformado con esto. Hubo un basquetbolista que promovía Coca-Cola y le sacaron una foto tomando Pepsi. Y todo un escándalo. ¿Para qué toma Pepsi si promueve Coca-Cola? Hermanos, si nosotros somos cristianos proclamando el evangelio de Jesús, tenemos que demostrar que estamos revestidos de Cristo. Tenemos que darle evidencia a nosotros mismos. Y noten qué hace Pablo. Dice, y que quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. Ahora, si recuerdan la semana pasada, en el concilio de Jerusalén, uno de lo que estaba poniendo en la mesa era que no era necesario que un creyente que no era judío, que no pase por la circuncisión, que eso era más legalismo que se estaba imponiendo. Dice pero aquí Pablo le dice a Timoteo que se tiene que circuncidar, y él mismo dice que lo circuncidó. Dice, y quiso Pablo que fuese con él, tomándolo y circuncidó por causa de los judíos, dice. Ahora, dice el versículo que Timoteo era hijo de una madre judía, así que él era un judío, pero él no practicaba el judaísmo. Un judío que no estaba circuncidado se consideraba un apóstata.
y no podría entrar a una sinagoga si no estaba circuncidado. ¿Y dónde eran los primeros lugares que iba Pablo cuando llegaba a una nueva ciudad? A las sinagogas. ¿Cómo podía él llevar a un ayudante que no puede entrar a ayudarle a las sinagogas? ¿Cómo puede llevar a una persona, a un judío que es considerado un apóstata? Esa es la razón que fue circuncidado Timoteo. No fue para su salvación, no fue para retener su salvación, sino que fue para que no estorbe la obra que iban a embarcar. Es más, el día es en Gálatas 2, Tito también se le está diciendo que se debe circuncidar y Pablo dice, no, no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque Tito, su ministerio era con los gentiles y ahí no era necesario ser la circuncisión. Y así que no fue por la salvación, no fue un acto legalista, sino que un acto de amor para no estorbar el evangelio. Y eso fue lo que hicieron. Dice, así que en las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentadas en números. El obrero, hermanos de Dios, debe estar dispuesto a respetar las tradiciones y costumbres de otros, siempre y cuando no vaya en contra del evangelio. Si vas a una casa a hablar de Jesús y te dicen en esa casa, en mi casa tienes que quitarte los zapatos antes de entrar, ¿no vas a perder tu salvación si te quitas los zapatos? No, hermanos, siempre y cuando no sea algo que vaya en contra de las doctrinas principales de la iglesia, debemos de estar dispuestos a respetar las costumbres que estamos. Me acuerdo cuando fuimos estábamos en una misión en Perú y una jovencita fue y estábamos en un lugar remoto, así que tuvimos una iglesia, la iglesia más cercana, y era una iglesia muy tradicional, que las mujeres tenían que usar vestido. Y la jovencita no quería usar vestido, dijo que ella es americana y no le pueden decir cómo vestirse. Y le tuvimos que decir, una de 18 años la jovencita, y le tuvimos que explicar, estamos aquí promoviendo el evangelio, siguiendo las costumbres de las personas. No es nada malo con hacer esto para acomodar, para no estorbar el evangelio. Cuando el obrero anda en el campo de Dios, debe asegurar que nada de lo que haga estorbe el evangelio. Ese es el primer punto, los obreros. Ahora veamos la obediencia de estos obreros. Después de visitar y confirmar las iglesias que fueron fundadas en su primer viaje, están listos para ir a nuevas ciudades. Ahora, yo soy una persona visual, como les he dicho, así que les voy a pedir a muchachos que pongan el mapa para que miren a dónde están en este momento. Hey Manny, can you put the map up there? Si pueden ver bien, ahí el número 1 es donde comenzó, es la iglesia de Antioquía, ahí comenzó el viaje. Número 2 es donde estaban con las iglesias que habían ido en su primer viaje. ¿Se acuerdan? Fueron por la isla y subieron ahí. Ahora están listos para ir a las nuevas ciudades. Y lo más lógico es avanzarse a Asia. Ahí pueden ver dónde está Asia. Del 2 es avanzarse a Asia. Asia era un lugar con ciudades grandes, prósperas. Ahí estaba Filadelfia, estaba Pérgamo, Esmirna, Éfeso. Estas eran iglesias donde se tenía que llevar el evangelio, pero no era el tiempo de Dios. Cuando leemos Apocalipsis vemos que sí había llegado el evangelio ahí, pero este tiempo no era el tiempo de Dios. Y dice el versículo 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar en Asia. Entonces no pueden ir en Asia. ¿A dónde van? No pueden ir al sur porque ahí está el mar. Tienen que ir, lo más lógico es ir al norte, que es en Bitania, ahí donde lo ven. Pero otra vez nos dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y también les dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no le permitió. No pueden ir a Asia, no pueden ir a Bitinia, al sur está el mar, al oeste es donde ya han ido. ¿Qué es lo que hacen? Se van en medio de los dos y terminan en Troas. En Troas es donde está el número 3 ahí. Pablo no tenía la intención de ir a Troas, pero él recibió y obedeció la dirección de Dios. A veces, hermanos, la dirección de Dios no parece lógico, no tiene sentido. Pablo tenía el deseo de proclamar el evangelio en Asia. Eso es algo bueno. Es algo bueno querer proclamar el evangelio, pero Dios se lo prohibió. Hizo lo mismo en Bitinia, pero el Espíritu Santo lo guió y les dice, aquí todavía.
Pablo puso sus deseos y sus planes a un lado y obedeció la dirección de Dios. Hermanos, como obreros de Dios, debemos de obedecer la voluntad de Dios, aunque no sea lo que nosotros deseamos. Debemos confiar en sus planes, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, lo que el versículo que leyó el pastor David esta mañana. Sus planes son mayores que el de nosotros. Él tiene buenos planes para el que ama a Dios. No son malos, son buenos, son seguros, son mayores. Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Parecía que Dios estaba cerrando la puerta a Pablo para ir a estas nuevas ciudades, pero yo creo que Dios estaba probando a Pablo, estaba probando su persistencia, su fidelidad a su misión. No debemos abandonar la obra, hermanos, con el primer obstáculo que encontramos. No quiere decir que a veces Dios está probando nuestra fidelidad. Me acuerdo cuando mi hijo estaba pequeño, íbamos a Tijuana a hacer programas de niños y pasábamos invitando a los niños primero, y era un lugar muy, muy pobre. Y íbamos caminando, tocando las puertas y llegamos a esta casa que se miraba peligroso la casa, en serio, para entrar. Estaba cerrada la puerta, así que yo decidí, no voy a tocar ahí, me voy a pasar. Y me estoy yendo y mi hijo, como tenía como 4 años, dice, papá, te saltaste una casa, me dice. Tocamos la puerta, hermanos, y los niños llegaron a escuchar el Evangelio. No tiremos la toalla con la primera puerta que se nos cierra. Puede ser para probar tu fe, tu persistencia. Puede ser que Dios está probando si realmente estás entregado a la obra. Puede ser que Dios está probando tu obediencia. Y puede ser que a través y detrás de esa puerta cerrada, Él tiene una obra grande que cumplir. Él quiere moldearte en el obrero que Él desea que seas. Y si tiras la toalla con la primera puerta cerrada, te pierdes el privilegio de que Dios te use para su obra y de gozarte de las grandes cosas que Dios puede hacer a través de tu fidelidad. Dios tiene un camino y un propósito para tu vida, pero muchas veces no seguimos ese camino porque confiamos más en nuestros propios caminos. Muchas veces seguimos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, y nos damos por vencidos. Pablo no tiró la toalla, le cerró la puerta en Asia, se le cerró la puerta en Bitinia y se fue por en medio y llegó a Troas. Y ahí es el lugar donde Dios quería que estaba. Dios lo había dirigido en ese lugar y él estaba en el lugar donde Dios deseaba. Pero todavía no comenzaba el ministerio porque todavía no tenía dirección de Dios. Pero eso viene en el versículo 8, dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, que en la mapa estaba ya al otro lado de Asia. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El plan de Pablo era ir a estas ciudades grandes de Asia, no muy lejos donde él había estado, había formado iglesias, pero el plan de Dios era que él vaya a Macedonia, que es Europa en este momento. Era un nuevo continente donde no había llegado el Evangelio. Y el plan de Pablo tenía sentido. Él iba a ir a Asia, cerca de las iglesias que había fundada, y podía tener un apoyo ahí para ayudar a las iglesias y prepararse. Y después, cuando ya estén listos, entonces entrar en Asia, donde no se conoce la palabra de Dios. Pero Dios le dice, no quiero que extiendes el Evangelio desde Asia, sino que quiero que vayas a Europa y extiendas el Evangelio de Europa para ahí. A veces tomamos mucho tiempo dándole vueltas alrededor de la necesidad en vez de entrar a la necesidad y la obra que Dios tiene para nosotros. A veces Dios nos pone una obra y en vez de hacer la obra, hacemos comités, programas, reuniones. Todo eso es bueno, hermanos. Hay que ser ordenados, hay que tener un plan siempre, a corto plazo, medio plazo, largo plazo, pero también hay que obrar. Hay que llegar el tiempo donde está la necesidad, vamos a obrar. Y este mes vamos a comenzar a retomar otra vez nuestro ministerio de los viajes a Tijuana.
Y les invitamos, hermanos, va a ser en octubre 10 o 12, el segundo sábado de octubre. Vamos a Tijuana a ministrar a las familias que están en las fronteras, que vienen de Centroamérica, están viviendo en tiendas, y vamos a llevarles útiles, higienes y todo eso, backpacks y todo eso. Vamos a tener más, pero hermano, es tiempo de trabajar, es tiempo de obrar, es tiempo de ir donde está la necesidad. La iglesia, hermanos, no es este edificio, los 4 paredes. La iglesia se lleva afuera al mundo. Así se cumple la obra de Dios. En vez de poner manos al asunto, muchas veces nos pasamos esperando y dándole vuelta alrededor. Hermanos, si estás pensando que Dios te puso algo en tu corazón, actúa en ello. Muchas veces personas vienen y dicen, pastor, ¿por qué la iglesia no hace esto? Viene y dice, pastor, sería bueno que llamen a esta persona. Cuando alguien viene conmigo con eso, lo primero que yo digo es, Dios te puso esa necesidad en tu corazón, ¿por qué no lo haces tú? Si Dios te puso eso, en vez de decir, ¿por qué la iglesia no hace tal cosa? Debemos decir, ¿qué puedo hacer yo para suplir esta necesidad que Dios ha puesto en mi corazón? Si sabemos dónde está la necesidad y sabemos que Dios nos está dirigiendo, no hay por qué darle vueltas al asunto. Hay que ponernos a trabajar. Claro que hay que tener un plan y ser organizados, pero no debemos demorar. Noten cómo Pablo responde al recibir la visión. Dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Hay algo muy sutil en este versículo, pero muy importante acerca de este segundo viaje misionero y todo el libro de Hechos. Primero, Dios deseaba que el Evangelio se extiende desde Europa y no hacia Europa. Pero en Troas se iba a unir Pablo a un compañero, un colaborador que le iba a ayudar y lo iba a usar grandemente Dios para ayudarle el resto de su vida. Noten cómo el cambio de punto de vista del relato del versículo 10. Dice, cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde Dios nos llamaba para que les anunciemos. Esta es la primera vez que el escritor del libro de Hechos, Lucas, empieza a relatar en primera persona, o sea, que se incluye en lo que está pasando. En el versículo 6 dice, les fue prohibido. En el versículo 7 dice, llegaron a Misia. El 8 dice, descendieron a Troas. Pero en el versículo 10 dice, procuramos partir. Dios nos llamaba. ¿Y por qué es importante esto? Es sutil, pero es importante. Porque ahora Lucas se une a este viaje misionero. Y 2 razones que es importante. Lucas era un doctor. Y sabemos que Pablo sufrió aflicciones crónicas toda su vida. Y iba a sufrir físicamente. Cuando Pablo fue salvado en el camino de Damasco, Dios le dijo, he escogido a este varón que sufra para mí. Pablo sabía que iba a sufrir. En su primer viaje ya había sido arrestado, azotado, encarcelado y venía más. Y así que Dios le puso a este doctor para que le administre toda su vida. Dios le tenía un doctor personal a Pablo en Troas que lo acompañaría y lo atendería en su vida. Si él no fuese persistente, obediente, no hubiese conocido a Lucas. Y si él hubiese abandonado la obra, no reconociera que Dios provee para su obra y protege a su obra. Pero la segunda razón es para beneficio de todos nosotros, de todo el mundo, todo creyente desde ese tiempo. ¿Por qué? Porque Lucas no solo era un doctor, sino que era un documentador meticuloso. Era un hombre educado, con conocimiento en geografía, ciencia, navegación. Y es el varón que Dios escogió para escribir más páginas del Nuevo Testamento que cualquier otro autor. Escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos. Dios guió a Pablo y su equipo misionero a Troas para darle un doctor personal y para darnos una persona que documentaría la vida de Jesús y la historia de las primeras iglesias. No nos desanimemos, hermanos, cuando se nos cierra una puerta, cuando se nos dice no. Mantengamos firme nuestra misión, firme nuestra fe. Sigamos la dirección, sigamos su guía, sigamos sus caminos. Reconozcamos que sus caminos son mayores que la nuestra.
Dios obra grandemente a través de creyentes que son obedientes a su dirección, que son obedientes, que siguen la dirección y la voluntad de Dios y no van donde ellos quieren ir, donde está más cómodo, que no obran en su propio poder. Muchas veces queremos ser como el hombre de Picapiedras. ¿Cómo se llama el hombre de Picapiedras? Fred Flintstone, no, en español no sé cómo se llaman. Pero ¿se acuerdan de los carritos que tenía el Picapiedras? En un carrito que en su piecito le da y se iba. Así queremos trabajar muchas veces en la obra de Dios, con nuestro propio poder, dale. Y tal vez eso nos lleve a cierto lado, pero también te vengan los valles y las subidas de la vida, no vamos a poder en nuestra propia fuerza. Pero Dios tiene un carro con un motor que nos da toda persona, y que si vamos bajo el poder del Espíritu Santo, nos va a llevar en lugares que nunca podríamos llegar en nuestro propio poder. Así que no seamos como los picapiedras. Eso nos lleva al último punto, hermano. Ya vimos los obreros, ya vimos la obediencia de estos obreros, ahora veamos cómo Dios cumple grandes cosas a través de obreros que son obedientes y siguen su dirección. Tan pronto reciben la dirección de Dios, se van y Pablo y su equipo se cruzan el mar y llegan a Europa en 2 días. Y la primera ciudad que llegan es en Filipos, dice el versículo 13. En un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se reunían al lado del río, lo que significa que, en primer lugar, no habían suficientes judíos cuando se necesitaba 10 varones judíos para comenzar una sinagoga. Si se reunían junto al río, significa que no habían suficientes judíos para hacer una sinagoga. Y se reunían ahí las mujeres. Y noten, hermanos, interesante que el avance del Evangelio en este nuevo continente que no conoce nada de Dios, comienza con mujeres. Una crítica muy común del cristianismo es que oprimen a las mujeres. Sin embargo, el cristianismo fue el primero que reconoce el valor de las mujeres. Las mujeres eran consideradas una posesión nada más en esos tiempos, no tenían derecho. Aún ahora, muchas culturas no le dan derecho a las mujeres. Pero nos dice Gálatas que en Cristo todos somos unos, no importa si eres hombre o mujer, libre o esclavo, no importa tu estado social. Las mujeres siempre han sido parte íntegra de la iglesia. Es más, las primeras personas que vieron a Cristo resucitado fueron las mujeres. Yo siempre he dicho que si no fuera por mujeres, muchas iglesias tendrían que cerrar sus puertas. Yo les he dicho muchas veces, la razón que esta iglesia sobrevivió y prosperó durante el COVID fueron por las oraciones fieles diarias de las mujeres de esta iglesia, que aún continúan. Pablo va al río donde están reunidas las mujeres y ahí vemos la primera conversión en este nuevo continente. Versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esa es la primera conversión en esto. Era una mujer que vendía, que vendedora de púrpura. Era un material muy caro que se hacía en esa área en ese tiempo. Pero aquí vemos esta conversión y vamos a ver 5 aspectos de la conversión de Lidia. Y toda conversión, toda persona que acepta a Cristo pasa por estos pasos. El primero Lidia comenzó con un deseo. Toda comienza con un deseo. Era una mujer que adoraba a Dios. Era una mujer que quería conocer a Dios. Y Dios, hermanos, lo he dicho, siempre responde a un corazón que lo busca. Si tú estás aquí, estás buscando a Dios. Si tú estás aquí, es que Dios puso algo en tu corazón para estar aquí y buscar a Dios. Y Dios siempre responde al que lo busca. Tal vez estás aquí porque tu madre o tu padre o tu esposo o tu esposa te forzaron a estar aquí. Pero veniste y Dios tiene un plan para ti. Está en tu corazón. Dios conoce eso, que tú estás aquí escuchando mi voz a través de su palabra para que tú tengas ese deseo de conocer más de Dios. Dios siempre responde a un corazón que lo busca. Deuteronomio 4:29 dice, mas
Si desde ahí buscaras a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscaras con todo tu corazón y toda tu alma. Si una persona no desea conocer de Jesús, no importa cuánto le compartamos el Evangelio, no va a aceptarlo. Ahora, esto no significa que no debemos de compartirlo, porque el evangelismo es un proceso de llevar a las personas más cerca de Dios. Y tal vez esta persona no quiera saber nada de Dios, pero tú le hablas y lo que hiciste, le acercaste 1 pulgada más hacia Dios. Y otra persona va a venir y le va a hablar y le va a sacar un poco más. Y eventualmente Dios va a dar la cosecha. Pero todo comienza con un deseo. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Cada momento que tú hablas a alguien de Cristo, Dios va a cumplir un propósito con esa palabra. Segundo, una persona que primero desea, después escucha. Dice el versículo 14 que Lidia estaba oyendo. Una persona que desea conocer a Jesús, escucha cuando le hablas de Jesús. No es posible que una persona ponga su fe en Cristo si no escucha. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, podemos tener programas, ministerios. Aquí en la iglesia estamos haciendo un programa para los niños de Backpack, Back to School. Hacemos los de Tijuana. Todo lo que hacemos es bueno, ayuda a las personas. Pero si no tomamos el tiempo para hablarles de Jesús, no van a llegar a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo me puedo parar aquí y hablarles 1 hora de cómo pasé mis vacaciones, de lo que hice, de mis vuelos, de todo lo que estoy haciendo, de lo que pasa en mi trabajo. Pero si no les hablo de la palabra de Dios, no estoy cumpliendo la función de la iglesia. Tercero, primero desea, escucha, después recibe. Dice el versículo 14, el Señor abrió el corazón de Lidia. Ella no solo escuchó, pero también recibió, abrió su corazón. Y noten que fue Jesús, fue el Señor que abrió su corazón. Dios dirigió y usó a Pablo, pero no fue Pablo quien abrió su corazón. Muchas veces tengamos cuidado cuando a veces oramos a una persona, Dios, que esta persona abra su corazón para ti. Hermanos, no es Dios, no es la persona que abre el corazón, es Dios que le abre el corazón. Lo que debemos orar es que haya un deseo para escuchar la palabra de Dios y que haya alguien que les hable y que ellos escuchen. Y si hay eso, Dios va a hablar con ellos y Dios es el que abre el corazón. Nosotros solo plantamos semillas, nosotros regamos, pero es Dios el que hace la obra. 1 Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios el que da la cosecha. Cuarto, comienza con un deseo, escucha, Dios abre el corazón y después confiesa. ¿Qué es lo que hace Lidia? Tan pronto el Señor abre su corazón, dice el versículo 15, y fue bautizada y su familia. Estaban al lado del río, aceptó a Cristo y fue bautizada con su familia. El bautizo, hermanos, es una confesión externa y pública de lo que Dios ha hecho en el corazón. Es un símbolo de que hemos sido sepultados de nuestra vieja vida y revestidos con Cristo. Romanos 5:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo no salva. Es un símbolo nada más de lo que Dios ya hizo en tu vida, pero debe ser el primer acto de obediencia de un nuevo creyente. Confesar públicamente y orgullosamente de que Dios te ha transformado. Es más, en las primeras iglesias, la prueba genuina de una conversión genuina era que una persona fuese bautizada. ¿Por qué? Porque los cristianos en ese tiempo eran muy perseguidos. Y una persona que públicamente se identificaba como creyente, genuinamente era creyente porque no ganaba nada con hacer eso, sino que perdía mucho. Debe ser la primera profesión pública de un creyente. Así, por eso, hermanos, les invito a que regresen esta noche
a ver los bautizos que vamos a tener. 10 bautizos vamos a tener esta noche por lo menos. También vamos a ver el video de el joven que bautizamos en la playa hace 2 semanas. Lo vamos a poner también el video para que lo miremos. Les invito, hermanos, regresen esta noche para ver eso. Y quinto, una persona tiene un deseo, escucha, Dios le abre su corazón, hace una profesión, inmediatamente sirve, empieza a servir. Dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia tenía el don de hospitalidad y ella deseaba servir a los nuevos hermanos en Cristo. El momento que una persona recibe a Cristo, también recibe por lo menos un don espiritual. Y Dios desea que ejercemos ese don sirviendo y ministrando a otros. Dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, Jesús no vino a este mundo a ser servido, sino que vino a servir. Y nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo y seguir su ejemplo en el servicio. No me da más gozo a mí nada más que servir. Es un gozo servir. Todos somos llamados, hermanos, a ser obreros en la viña del Señor. Dios va a cumplir su obra a través de creyentes fieles y obedientes. Él nos invita a ser parte de esa gran obra. Es un privilegio. Tenemos que ser obedientes, obreros obedientes que sigan la dirección de Dios. Y aunque no sea lo que deseamos, debemos que confiar en sus caminos. Y cuando obramos de esta manera, hermanos, como Pablo, como Silas, como Timoteo que vimos hoy, Dios hace grandes cosas. La próxima semana vamos a hablar un poco más de este viaje que vieron. Nosotros sembramos las semillas, nosotros regamos, pero Dios da la cosecha. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día, por tu palabra. Gracias te damos, Padre, por la obra que nos has dado, Señor. Te pido, Padre, primeramente que reconozcamos ese privilegio de obrar, Señor, para ti, de servirte, Señor, de ser obreros, Señor, en tu viña. Te pido, Señor, que seamos obreros obedientes, obreros que siguen tu dirección, obreros que no tiran la toalla cuando la primera puerta se cierra, obreros que no se desaniman cuando vienen los valles en la vida. Y te pido también, Señor, que seamos como Lidia, dispuestas a escuchar tu palabra, ese deseo de conocerte más. Ábrenos nuestro corazón, Señor, para entenderte, para comprender tu voluntad. Y que seamos imitadores tuyos, sirviendo como tú nos serviste a nosotros. Padre, si hay alguien escuchando mi voz que no conoce lo que es ese gozo de estar contigo, ese gozo de haberte recibido como su Salvador, que este sea el momento que diga, Señor, limpia mi corazón, entra en mi corazón, límpiame, transfórmame, quiero cambiar mi vida, quiero que me transformes. Si ese eres tú, voy a estar enfrente y pasa adelante, quiero hacer una oración para ti. Y para nosotros, Padre, que hemos estado en tu palabra, creyentes tuyos, Señor, danos ese querer para servirte, para obrar en tu viña. Haznos reconocer, Padre, el gran privilegio y el gozo de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la
Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos. Hermanos, no olviden de regresar esta noche otra vez a las 6. Vamos a tener también la cena del Señor. También se va a ordenar un diácono nuevo de la iglesia. Vamos a tener bautizos y una celebración con postres al final. No se lo pierdan, hermanos. A las 6 esta noche. Gracias por acompañarnos. Si nos están viendo online, gracias por acompañarnos también.